Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí traen ganas de que haya debate, dice aquí Fausto. No, ¿cómo crees? Pero no estamos... a ver, Alejandro, tú le dabas mucho peso a que no nos habíamos recuperado, el mundo no se ha recuperado de la crisis. Fueron excesos de gasto, excesos fiscales importantes, algunos de corto plazo, pero otros muy estructurales de tipo laboral, por ejemplo, ¿no? Pensiones y cosas así, excesos, repito, de algunos países. Da la impresión que son muy resilientes o muy, digamos, cuesta trabajo recuperarse de esas cosas. ¿Hasta dónde está eso todavía pegándonos? Yo creo que sí, yo insisto que sí hay un elemento crucial externo en lo que está pasando. Eso no quita lo que se ha señalado de los elementos internos, estructurales que arrastramos históricamente, ¿sí? Pero sí hay una parte importante causada por el sector, por la parte externa, por la crisis mundial. Uno de los temas que más se discute ahorita, por ejemplo, existentemente, es el déficit público y los niveles de gasto público, déficit público y deuda. Pero hay que recordar que desde finales de los 90 hasta antes de la crisis mundial, ese déficit prácticamente llegó a cero. Los niveles de gasto se controlaron, los niveles de deuda se controlaron. La economía tampoco creció gran cosa, por cierto. El aumento, parte de este aumento que se da, ¿sí? En parte fue empujado por tratar de seguir políticas contracíclicas que se utilizaron en casi todo el mundo, ¿sí? El problema es que tenemos una estructura de gasto bastante ineficiente, poco productiva, pero ese fue el origen, desde el 2009, 2008, los paquetes de rescate. Entonces, ahí empieza de nuevo este aumento en el gasto, este aumento en el déficit, este aumento en la deuda, entre otras cosas, pero fue por esta reacción contracíclica que es muy limitada, muy acotada por los problemas estructurales propios de nuestra economía, de nuestras finanzas públicas, y que en poco tiempo se agotaron, se revirtieron, y ahorita traemos estas presiones de tratar de reajustar nuevamente nuestras finanzas públicas. Alfonso, Fausto, esta parte fiscal a nivel mundial, ¿consideran ustedes también que sigue pegando, digamos, sigue golpeándonos? Esta debilidad de Europa, por ejemplo, apenas los bancos, ¿no? Tuvieron recientemente una contracción en su valor bastante fuerte, como que es un fantasma. A mí me da la impresión que es como un fantasma que anda ahí, anda rolando y de repente pues, se aparece y asusta, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Pues mira, yo sí creo, esta cuestión del gasto para mí ha sido simplemente una reacción tardía la que se ha tenido, desfasada en muchos sentidos, pero básicamente siguiendo recetas que no han funcionado precisamente porque no se tienen los elementos a nivel interno, cuando menos en el caso de países emergentes es claro, para poder hacer que el gasto se genere o se aplique de forma eficiente, ¿no? Yo más bien quisiera ubicar este contexto, pues básicamente en este desaprovechamiento que hemos tenido también en términos de este exceso, regresando un poco al tema del precio del petróleo, porque me parece que es algo que debemos también centrar en el término de la ineficiencia, porque ha habido un excedente, en el periodo de Fox, por ejemplo, se generó un ingreso petrolero muy alto cuando el precio del petróleo pasaba de niveles, digamos, en 2003, 2004 de alrededor de 23 dólares por barril, ¿no? A niveles de 120, 110 dólares por barril, y no se logró aprovechar toda esa cantidad de recursos que llegaron, ¿no? Y que tiene que ver también con la eficiencia del gasto, ¿no? Entonces, Fíjense que ese es el costo de la democracia, ¿no? Han dicho algunos. Perdón, que te interrumpa. Sí, no, adelante, yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? O sea que ese dinero pues se tuvo que distribuir para los gobernadores y que... Es el costo de la democracia. Alejandro decía, bueno, hay que estar conscientes de que antes de la crisis se había controlado los déficits. Si le quitamos los ingresos petroleros, yo no veía ningún control de macroeconómico, porque es muy fácil sanear una finanza pública con esos precios de petróleo. Aquí es donde te digo que falta la visión, que sabemos que eso eventualmente tiene que bajar. Tenía que bajar. Y hoy lo estamos sufriendo. Es cierto, hay muchísimas cosas que vienen de afuera. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también a un estadista le debe de importar qué va a pasar cuando
Claro. esto baje. ¿Te Cuando acuerdas? se acabe la jauja. A ustedes les tocó, digo, cuando estuvimos aquí en aquel trabajo del México del 2012, ¿te acuerdas? Ya se anotaba ahí. Bueno, ahí se mostró de manera fuerte. Muy enfática, ¿no? Como efectivamente pues ya traíamos un déficit grande, lo que pasa es que estaba totalmente... Hay que leer nada más ese libro para darse cuenta de... Sí, ¿no? Totalmente maquillado ahí. Y se veía como pues que iba a pasar una cosa muy seria el día que aquello dejara de ocurrir, es decir, cuando empezaron a caer los precios del petróleo, ¿te acuerdas? Digo, sí. Entonces, yo ahorita me atrevo a decirte, digo, cuando tú consideras el gasto en operación, lo que es la pura operación del gobierno federal, hoy no alcanzan los impuestos. Es inviable. sí. Ya no te digo inversión, gasto de operación del gobierno. Es inviable el gobierno federal y se hace necesaria una nueva reforma fiscal. Digo nueva, pues por el adefesio que hubo en 2012, en fin. A ver, jóvenes. A ver, un poco, ya que quería un poco de debate aquí, Fausto, yo lo que pienso en principio no es tanto el nivel del déficit, tampoco me parece, ni el nivel de deuda siquiera. El nivel de deuda sí estará alrededor de los 45% del PIB, etcétera. Pero a mí me parece, de entrada no hay una referencia de cuál es grande, cuál es chico, pero no me parece, comparado con ciertos históricos, que sea demasiado grande. Yo creo que el problema está precisamente, por un lado, en la parte de ingresos, que tiene problemas estructurales. Fausto ha escrito mucho de eso. Y por un lado, la dependencia con el petróleo, que ya vimos qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y que, por cierto, no se han despetrolizado las finanzas públicas. Cayó porque cayó el valor y el precio, pero si ahorita subiera a $100 el barril, de nuevo representarían un tercio más o menos de los ingresos petroleros. Esa es la estructura de cómo recaudamos y en qué se recauda y cómo está el financiamiento. Y la otra es el gasto, la estructura del gasto. Si ese gasto tuviera más racionalidad, tuviera mayor eficiencia, yo creo que no sería un problema tan grave. Y el otro problema es, pues, como nos enseñan en la escuela, finalmente todos estudiamos en la parte de economía, uno puede endeudarse, ¿sí?, en el tiempo y mantener ciertos déficits y deudas en el tiempo que después uno va saldando, si tienes esa capacidad de repago que te da tu estructura. Entonces, si tenemos una estructura mal económica con serios problemas, ahí es donde está el problema, donde se refleja en niveles de gasto y déficit. Claro. Ahí un poco, basado en esa mala estructura, pues es lo que dices, o sea, si ni siquiera el gasto corriente no alcanzan los impuestos para pagar eso, quiere decir que nos estamos endeudando para... Nada más un poquito con respecto, ¿no?, al nivel de deuda. Es cierto, no se sabe si es mucho o es poco. Históricamente, aparentemente no es tan alto. Lo único que yo te quiero señalar es que este año vamos a gastar en costo financiero de servicio de la deuda el 0.8% adicional a lo que se gastó el año pasado del PIB. La reforma tan cacareada fiscal es lo que va a dar. Sí. Ya se la comió. Y eso que no han aumentado mucho las tasas de interés todavía en los mercados. No, por eso. Va a ser peor todavía. Sí, o sea, hemos disfrutado de precios altos del petróleo y tasas de interés muy bajas, Sí. ¿no? Y en ese sentido te da un margen. Fue un total dispendio. Literalmente desde el 2003-2004 hasta el 2012, que empiezan a bajar los precios del petróleo. Alfonso, en ese sentido, digamos, a ver si vamos llegando a acuerdos, quién se sea muy alto, muy bajo, pero el chiste es que la capacidad de pago es la que no da, ¿no? O sea, no da para... Es alto o bajo de acuerdo a tu capacidad de pago, como Claro. cuando contratas un crédito hipotecario, así de simple. Igual, así de simple. Entonces, eso es lo que está pasando. Quizás no sea tan alto, es una casa chiquita la que queremos comprar, pero nuestro sueldo es chiquitito, entonces, pues, ¿con qué pagamos, no? En ese sentido, digamos, la parte financiera, y ahí acercándose un poquito, las tasas de interés que están empezando a subir después de una primera alza que hubo en Estados Unidos, que por cierto, pues no sabemos si va a continuar o no, o esa alza, es decir, ya un reconocimiento de los Estados Unidos de la Reserva Federal, de hasta dónde ya se está en camino de una recuperación más vigorosa, más robusta, digamos, y hasta dónde no. Pero a veces da la impresión como que se van a echar para atrás, ¿no? Es decir, como que van a recular un poquito en dejar de inyectar liquidez al mercado internacional. No sé,
¿Cómo lo ven ustedes? A mí me pareció interesante la reacción, o más bien la iniciativa que tuvo el Banco de México recientemente, ¿no? de subir la tasa a 50 puntos base, quizá adelantándose un poco y quizá a lo que había sucedido en la ocasión anterior, en que fue reactivo el Banco de México a lo que había sucedido con la Fed. Ahora se anticipa y sube la tasa a 50 puntos base, impactando directamente pues, otras variables, en particular pues, lo que son las tasas de interés y la posibilidad que tiene el público en general de seguir pagando lo que tiene, ¿no? Pero también al mismo tiempo se genera en una coordinación, ¿no? Implícita, ¿no? No sé hasta qué punto podamos verla coordinada entre en este caso el Ejecutivo por la parte de Hacienda y la parte monetaria. Por un lado suben la tasa de interés, ¿no? Impactando seguramente la expectativa de crecimiento para este año, que va a estar seguramente por abajo del 2%, algunos lo ubican, que empiezan a ubicar incluso 1.5% el crecimiento en este año, pero por el otro también reforzado por la decisión del gobierno federal, y que no creo que vaya a ser la única, de reducir más el gasto, ¿no? En alrededor de 130 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, esa nueva circunstancia pues habla más bien de... Yo no sé si el mismo punto, ¿no? La falta de creatividad que tenemos como para hacer frente pues, a reformas que no están funcionando, que tienen perspectivas negativas, ¿no? Que no se ve, dado el contexto internacional restringido, ¿no? Que puedan sacar pues, al país de un escenario que puede tener consecuencias básicamente del lado de la pobreza, del lado del sector social, que son muy fuertes, ¿no? Ahorita sí nos vamos a la parte de gasto que apenas se está empezando a vislumbrar, pero nos tenemos que ir a un corte, regresamos. Estamos con ustedes en CI en Contexto, volvemos.